Hola, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que os habéis acercado presencialmente a este auditorio. Bienvenidas también a las personas que nos seguís desde el streaming. Y muchas gracias a todas por venir, al Consejo también por haber tenido la amabilidad de cedernos el espacio para esta rueda de prensa en la que presentamos una queja interpuesta ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en representación de Ludovic, un superviviente de los hechos acontecidos el día 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta, en los cuales al menos 15 personas fallecieron, perdieron la vida ahogadas, un número indeterminado de ellas resultaron heridas y 23 personas, entre las que se cuenta Ludovic, fueron devueltas en caliente a Marruecos después de conseguir acceder al territorio español. 10 años después, tras 8 años de investigación, no hemos tenido un juicio por estos hechos. Y este es el motivo por el cual estamos aquí pidiendo la justicia que no hemos podido conseguir ante los tribunales españoles, en este caso a las Naciones Unidas. Esta queja ha sido posible gracias al apoyo del European Centre for Constitutional and Human Rights, ECCHR, una organización independiente con base en Berlín que está especializada en el litigio estratégico en cuestiones que tienen que ver con vulneraciones graves de derechos humanos con un elemento transnacional en diversos ámbitos, incluidas, pues, como es el caso que nos ocupa hoy, la violencia en las fronteras exteriores de la Unión Europea contra las personas migrantes. Hoy tengo el gusto de estar con Hannah Hakiki, de ECCHR, también Sani Ladan, que es analista político y activista por los derechos de las personas migrantes, con un especial foco en la situación de la frontera española, y Elena Muñoz, en representación de CEAR, una de las acusaciones populares en el procedimiento español. También nos acompaña desde Alemania el abogado de Ludovic N., Carsten Gericke. Hola, Carsten. Hello, Carsten. Vale. Entonces, antes de dar paso a la mesa, y tras la cual habrá pues una ronda se abrirá el turno de preguntas, sí me gustaría que escucháramos todos las palabras de la persona más importante de este proceso, que no es otra que Ludovic. Ludovic no ha podido estar hoy con nosotros, pero ha tenido la generosidad y la fortaleza de grabar un vídeo que vamos a reproducir a continuación, en el cual valora su experiencia a lo largo del procedimiento y también explica las expectativas que tiene en relación a la queja que presentamos en el día de hoy. Moi, c'est Ludovic N. Je suis citoyen, comme tout le monde, comme la plupart des personnes qui se déterminent comme citoyens. Et pour moi, c'est très important qu'on puisse reparler de la situation du 6 février 2014, après 10 ans, pour donner la possibilité de mémoire à ceux-là qui ont laissé la vie, et aussi pour montrer aux yeux du monde des activités illégales pour la plupart qui se déroulent dans les frontières, spécialement dans le cas de la frontière de Ceuta, où moi j'ai été pendant cette période-là agressé, on peut dire, maltraité, on peut dire, et refoulé pour la plupart, pas seulement moi, mais pour la plupart qui ont réussi à traverser ce cadre-là. Par rapport à la situation du procès qui devait se tenir, je trouve très malheureux qu'on ne puisse pas tenir en compte des avis des personnes qui ont vécu cette situation et qu'on décide de faire un procès, de faire une initiative de procès et que ceux-là qui ont été les acteurs principaux ne puissent pas avoir leur avis à donner. Pourtant, on a eu à faire des initiatives où on a allé pour une interview, une vidéo interview avec des personnes qui sont en Espagne, à être là. Pourtant, c'est douloureux pour la personne que je suis de reparler et en même temps de revivre la situation dans laquelle j'ai vécu et d'essayer d'en discuter. Mais qu'on ne tienne pas compte de ça, je trouve ça très désastreux. Mais par contre, la vie de ceux-là qui ont tué, de ceux-là qui ont tapé, de ceux-là qui ont lancé des gaz lacrymogènes compte.
et que la vie en même temps de ceux-là qui ont vécu ça n'est pas tellement prise en compte ou même parfois n'est pas prise en compte. Et cela montre de manière générale ce que je disais, que on est considéré aux frontières comme des personnes qui ne sont pas des êtres humains normaux à part ou des êtres humains bizarres, mais en même temps, quand on est dans un cadre légal ou dans un cadre où on parle de justice, on ne considère pas aussi la voix de ceux-là qui ont vécu. Donc, au final, on se dit, ben, on est mieux où? Soit on est maltraité physiquement aux frontières, mais psychologiquement et moralement dans le cadre de l'Union européenne ou le cadre de l'Europe, on est en même temps encore considéré comme des êtres humains à part, pas des êtres humains normaux dans le cadre des frontières. Et la plupart du temps dans des frontières Europe et africaines, où le droit africain ou le droit de l'être humain, entre guillemets, africain, n'est pas considéré ou n'est pas pris en compte. Pour moi, c'est important que tous ces acteurs qui ont vécu, que ce soit la Guardia Civile, que ce soit l'administration européenne, que ce soit l'administration espagnole, qui prennent leurs responsabilités et qui donnent la possibilité à ceux-là qui ont vécu ce massacre de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire et que ceux-là qui ont fait ça puissent être condamnés pour qu'on puisse avoir un espoir d'imaginer qu'on est des êtres humains à part ou des êtres humains normaux, entre guillemets. Bueno, pues esas eran las palabras de Ludovic, superviviente y demandante en este caso. Antes de dar paso a la mesa, sí me gustaría poner un poco en valor el esfuerzo y el coraje que acarrea embarcarse en este tipo de proyecto, que en el mejor de los casos durará años, por todo lo que entraña en cuanto, por un lado, pues revivir una experiencia traumática y, por otro lado, en cuanto a exposición mediática y política. Sin más, doy la palabra a Hanna, que nos presentará el caso y también nos va a explicar por qué la situación vivida tanto por Ludovic como por el resto de víctimas del Tarajal es emblemática de la situación que se vive en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Gracias, Hanna. Muchas gracias, Pedro. Hola, soy Hanna Hakiki del SCHR. Solo quería, viendo a Ludovic, la primera vez que vi a Ludovic era en 2015, yo empezaba en el SCHR, él tenía 15, 16 años, era pequeño. Y acababa de llevar en Alemania hacía pocos meses y ya se puso en contacto con nosotros para poder seguir viendo lo que estaba pasando en España, para poder dar su testimonio en la instrucción española que estaba pasando. Y cuando ahora lo pienso, 15 años, acababa de llegar, es increíble. Y sigue siendo increíble, ¿no? 10 años después, aquí está otra vez y no deja de luchar, no tanto para él, pero como él dice, para la memoria de los que murieron. Ludovic, el 6 de febrero de 2014, tenía 15 años, no sabía nadar y estaba intentando cruzar a Ceuta agarrándose al espigón, tenía un floteador. Y fue cuando la Guardia Civil empezó a disparar pelotas de goma y botes de humo de gas, no se sabe, todavía no se sabe. Y no estamos hablando de más de 100 pelotas de goma en 21 minutos, en un espacio muy pequeño. Es increíble. Y también lo que es, a mí me parece increíble, es el uso de material de dispersión sobre personas que no se podían mover porque estaban en el mar. Así que la dispersión solamente puede pasar hacia el fondo del mar, ¿no? Pero él pasó lo de las pelotas de goma y de las botes, y claro que tuvo mucho miedo para su vida y estaba agarrándose para que su cabeza se quede en el aire, que pueda respirar, cuando vino un guardia civil y le pegó en el brazo con una porra tan fuerte que le hizo una herida. Y aún así,
Ludovic, que es un ser excepcional, llegó hasta la playa española, pero fue devuelto casi inmediatamente sin tener tratamiento ninguno, aunque tenía sangre, aunque se veía que era menor. Nadie habló con él, no llegaron ni personas de la Cruz Roja, ni personas que hubieran podido traducir para él, ni personas que le hubieran podido dar alguna representación legal. Sí. Y ese bueno, después, ese es parte de su caso, el tratamiento el 6 de febrero, pero después, llegando a Alemania y haciendo todo lo que él hizo para dar su testimonio en la instrucción española, con el apoyo de una organización alemana, con el apoyo de un abogado alemán, tras las redes de nuestra organización en España y con ONGs que eran acusaciones populares, pudo presentarse y ser aceptado como testigo posible, pero al final no pasó. Y por varias razones que quizás Carsten Gericke puede explicar porque él estaba. Y la jueza y también la audiencia provincial archivó el caso muchas veces por falta de prueba, incluso en cuanto al delito de lesiones dolosas, sin oírle a él. Y así se le negó su posición de víctima, pero también es uno de los muchos fallos de la instrucción en España. Uno de otros fallos es claramente la falta de clarificación en cuanto a la naturaleza de los botes que fueron utilizados, la falta de pruebas ADN sobre los cuerpos que todavía no se identificaron, aunque las ONGs involucradas sí tienen las listas, como tienen los nombres de las personas que se cree que eran estas personas, los desaparecidos. Bueno, pero el Estado español nunca hizo las pruebas esenciales para identificar a las víctimas en este caso. Y también la oposición entre el tratamiento del testimonio de los guardias civiles y de los supervivientes es otro elemento muy fuerte en este caso. Los guardias civiles no se puso en duda su testimonio, aunque había incongruencias muy obvias. Puedo dar ejemplos si alguien tiene una pregunta después. Y a los supervivientes se les consideró como no creíbles, bueno, por razones que no fueron dadas, que solo tienen una actitud de desafío. Y eso es lo típico maltratamiento de, en particular, las personas negras en sistemas penales o legales europeos y más allá, también en América. Así que lo que le pasó a Ludovic no es excepcional, pero es sistemático. Lo vemos en todas las fronteras de Europa, lo vemos en España antes del Tarajal y después del Tarajal. Y las excusas que se utilizan son: no hay jurisdicción, que no es verdad, sus datos no están en los registros de la policía, que claro, si las devoluciones están en caliente, los datos no van a estar, no hablan español, no están en España, y ninguno de estos son obstáculos verdaderos para clarificar e investigar lo que pasó. Y el caso de Ludovic en frente al comité, al final pone al comité que él tiene un derecho de investigación a lo que le pasó y que lo del Tarajal no es entre el Estado y el público español y los medios españoles. Las víctimas del Tarajal tienen derechos a que se le oiga y se examine su caso. Y él estaba aquí y la jueza lo sabía todo el rato y no se tuvo en cuenta su testimonio y su caso y las violaciones que él vivió.
Muchas gracias, Hanna. Vamos a escuchar ahora a Carsten Gericke, abogado de Ludovic en el procedimiento ante el Comité contra la Tortura. Carsten hablará en inglés y yo me ocuparé de la traducción lo mejor posible. Hello, Carsten. Good morning. Hello, Pedro. Muchas gracias. Thank you for having me online in this event. I wish I could be with you in Madrid today. And even more, I wished I could address you in Spanish and not have to resort to Spanish. Yes, thanks also to Hanna for this description of the case. What I remember quite well is Carsten, sorry, I'm gonna be translating as you talk. Yeah, okay? sorry. Yeah. So, yeah, bueno, Carsten da pues las gracias a todos los presentes, nos dice que le gustaría estar aquí con nosotros, que lamentablemente no puede hacerlo, le gustaría hablar en español, lamentablemente no puede hacerlo tampoco, y gracias a Hanna por su presentación del caso. You can go on. Sorry. Yes, when we learned about the February 6th event with more than 14 people dead and many more being seriously injured in 2014, it was a shock. A shock because this level of direct state violence against people who are simply trying to come to Europe and seek protection seemed impossible in Europe that claims to be a place of freedom, security, and justice. And it was similarly outrageous then when we learned... Sorry, let me Sorry, I cannot see you because when I speak, I see me twice. So if this can change, then that's not I will see your face if you start frowning. Yeah, just try to stop every couple of sentences so I can go on with the translation. Yeah. Vale, Carsten cuenta que cuando se enteraron de pues, los sucesos del Tarajal, con al menos 15 personas muertas y muchas más heridas, fue un shock grande para ellos, fue un shock en tanto... era algo que en ese momento, el año 2014, se consideraba imposible o altamente improbable en el contexto de una Unión Europea que pregonaba ser un espacio de libertad, justicia y respeto de los derechos humanos. Yes, and it was similarly outrageous then when we learned that the Spanish Interior Minister at that time claimed in the aftermath that the police had not used riot material or rubber bullets against the people in the water. And this made it quite clear to everyone that responsibility for the death and for the injured would be denied and that impunity for those involved would be sought from the highest level. Vale. Fue particularmente chocante escuchar las declaraciones del ministro del Interior, entonces Fernández Díaz, alegando en un primer momento que la Guardia Civil no empleó medios antidisturbios contra las personas en el agua, en contra de toda la evidencia existente ya en este momento, con lo cual resultó pues claro para nosotros que el Estado español negaría cualquier tipo de responsabilidad en relación a estos hechos por parte de sus más altas instancias. So during the investigation, we saw many judicial decisions that followed exactly this approach. However, thanks to the insistence, I would say, of Spanish civil society organizations, we also have seen some courageous court decisions, in particular by the Court of Appeal in Cádiz, which for a specific period of time clearly, in my opinion, wanted to establish an effective, a proper investigation into the incident, including testimonies of surviving victims such as my client. Disculpe. Durante la investigación vimos muchas decisiones que siguieron, este sesgo marcado por las primeras declaraciones del ministro del Interior, a las que me refería antes.
Sin embargo, bueno, también hay que reconocer que gracias especialmente a la insistencia de las ONGs que se personaron como parte en el procedimiento, se consiguieron algunas decisiones valientes, particularmente por parte de la Corte de Apelación, en este caso la Audiencia Provincial de Ceuta, en las cuales bueno, se exigía al juzgado de instrucción llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos y particularmente escuchar los testimonios de los supervivientes. Was already in the beginning of 2017 when Observatory Desk requested to hear Ludovic N. as a key witness and an eyewitness and a victim to the incident. And the later decision then by the investigating judge to hear him, even if after a long battle, and the setting for a date for a hearing by video conference in August 2019, both were extremely important milestones to all of us. En este sentido, y más en relación con el caso concreto que nos ocupa, a principios del año 2017, el Observatorio DES, que era una de las organizaciones personadas en la causa, solicitó la testifical, bueno, la declaración como testigo y como víctima de Ludovic. En ese momento, bueno, se informó al juzgado de instrucción acerca de la experiencia de Ludovic durante el 6 de febrero de 2014 y también se solicitó que esa testifical se llevara a cabo por videoconferencia, ya que Ludovic no podía desplazarse a España. En ese sentido, bueno, esta testifical se solicita a principios de 2017. La decisión de la jueza de instrucción es que se lleve a cabo y finalmente se programa para el mes de enero de 2019. Es decir, 2 años y 6 meses aproximadamente después de que se solicitara inicialmente. So what happened on that day in August 2019? Hannah briefly already mentioned that we were in the court in Essen for the video conference, something that is quite usual in these days, in particular in transnational proceedings. And my client was prepared to testify. For a short moment, we had a connection, a line with the investigating judge in Ceuta. But then at some point, the judge canceled the hearing, and we never learned the reasons. So this is all we can say about that. And since then, we have never heard back anything from the Spanish judiciary. Therefore, to this day, a key witness to the incident of the 6th of February, a victim of this police operation, has not even been heard. Sí. Bueno, entonces, llegado este momento, en agosto del 2019, el día que se acordó la declaración de Ludovic desde Alemania, Ludovic y Karsten se presentaron en el tribunal de Essen, en el que se les había emplazado para realizar esta declaración por videoconferencia, lo cual es un procedimiento habitual a día de hoy, especialmente en procedimientos transnacionales. Sin embargo, una vez, bueno, ellos ya habían llegado, por motivos que nunca fueron especificados, la jueza de instrucción de Ceuta canceló la declaración. Desde ese momento hasta el día de hoy, ni Ludovic ni su abogado, Karsten, supieron nada más de los tribunales españoles, lo cual supone que, bueno, que un testigo clave de los hechos y una víctima también, bueno, pues nunca tuvo la oportunidad de ser oído. I spoke in the beginning about the outrageousness of the 6th of February and the denial of police violence by the Minister of Interior. The shortcomings we have seen in these proceedings, which are illustrated by the refusal to even hear my client and to investigate his case, which then led to the final closure of the proceedings, they are the third outrage that is related to the 6th of February. And I think Ludovic N. put this quite clear
in his video statement in the beginning. He hablado al principio de las declaraciones del ministro del Interior, negando cualquier tipo de responsabilidad por los hechos. Nos parece que la situación de Ludovic, del cliente de Carsten, es simbólica o representativa de esta actitud, ¿no?, que reprodujeron durante el procedimiento pues, los tribunales españoles. Y en este sentido pues, es importante poner el foco en el rechazo de escuchar a un superviviente y víctima y de investigar oportunamente su caso. Poco tiempo después de que esto sucediera, la investigación fue definitivamente archivada sin que, como bueno, se ha dicho al principio, haya llegado a celebrarse un juicio por estos hechos. So I will stop here now for the moment, but two final sentences. What do we expect? And we believe that it is still of utmost importance to establish that the police operation on the 6th of February violated basic human rights. And the complaint to the UN CAT that we filed is, I guess, the last opportunity for my client to obtain at least some form of justice for what he suffered from on that day. Sí, lo voy a dejar aquí por ahora. Por supuesto, estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Sí me gustaría decir, para acabar mi intervención, en cuanto a qué esperamos de este procedimiento ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Y en ese sentido entendemos que es muy importante que se reconozca que ha habido una violación de los derechos humanos más básicos de Ludovic y también que esta es probablemente la última oportunidad que tendrá de que se haga justicia por su caso. So together with many others, Ludovic and we are calling for the investigation to be reopened and for the rights of him and of all survivors and relatives to be respected. Thanks a lot. Thanks also for translating. Thank you, Carsten. Vale, y entonces, bueno, pues en relación con lo que acabo de comentar, pedimos al comité que ordene la reapertura de la investigación a los tribunales españoles, de tal manera que la voz tanto de Ludovic como del resto de supervivientes y víctimas sean debidamente escuchadas y valoradas. Vale. Pasamos ahora a Elena Muñoz. Elena, como comentaba al principio, es coordinadora del área legal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que bueno, ha participado en el procedimiento de referencia como acusación popular. Y, por lo tanto, Elena, pues sí, me gustaría que nos hablaras desde de vuestra experiencia en el procedimiento, quizás que te refirieras a los principales fallos, a vuestro juicio, que ha tenido esta investigación. CEAR también, bueno, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el cierre definitivo de las actuaciones. Pues quizás que nos cuentes el estado actual de ese procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros en esta presentación. Pues, como has dicho, llevamos 10 años intentando buscar justicia para las víctimas del Tarajal y lo que nos queda. Durante estos 3 años, pues el caso ha pasado por 3 instancias, un poco Kristen ha contado, principalmente el juzgado de instrucción, en varias ocasiones ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que tiene competencia sobre Ceuta, finalmente el Tribunal Supremo, y a día de hoy estamos ante el Tribunal Constitucional, que en junio de 2023 admitió a trámite nuestro recurso de amparo. Y durante estos 10 años hemos vivido 3 archivos de la causa del Tarajal. El primero fue en octubre de 2015. Presentamos los recursos pertinentes, nosotros como acusación popular y otras entidades también que ostentaban esta acusación popular. Y la Audiencia Provincial sí que manifestó que había habido una omisión de cualquier actividad probatoria. No, las autopsias realizadas en España tenían ciertas deficiencias, no se había realizado ciertas pruebas que podrían haber acreditado si las muertes se habían producido por ahogamiento o por la inhalación de gases.
Las autopsias de Marruecos nunca llegaron. Sabéis que hay 9 fallecidos que aparecieron en playas marroquíes y, a pesar de los requerimientos, nunca llegaron esas autopsias, por tanto, falta información. Y se habían aportado por informes de distintas ONGs o actividades periodísticas distintas personas que podían ser testigos, y el juez de instrucción en ese momento no había hecho ninguna actividad para indagar quién eran esos testigos y poder traerlos al procedimiento. Se vuelve a abrir gracias a la Audiencia Provincial y en enero de 2018 volvemos a tener un nuevo sobreseimiento provisional o archivo de las actuaciones. Y otra vez, por una falta de, como dijo la Audiencia Provincial, el más mínimo esfuerzo por intentar oír a los 2 testimonios, entre ellos Ludovic, como ha explicado Kristen. Finalmente, en septiembre de 2019, sí que la jueza de instrucción, que además durante todos estos años hubo varias titulares distintas en ese juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, que también pues eso provocó ciertos cambios, y finalmente procesa a los 16 agentes de la Guardia Civil. El Ministerio Fiscal y las defensas de los agentes presentan un recurso contra esta apertura de juicio y se produce ya el tercer archivo y por ahora definitivo del caso. Presentamos un recurso ante la Audiencia Provincial que no lo estimó. El archivo en ese momento se basaba principalmente en lo que se conoce en España como la doctrina Botín, es decir, que tiene que haber siempre, para abrir juicio oral, tiene que haber la acusación o del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares. No puede ser que solo sostenga la acusación, las acusaciones populares, como era en este caso, que fuimos los únicos, las entidades que teníamos la acusación popular, los únicos que pedíamos la apertura de juicio oral. Y se da el caso, y ahora hablaré un poco de las deficiencias que hemos visto, que precisamente en todos estos años, estamos hablando de 2019, o sea, llevábamos ya 5 años o más de 5 años con la causa del Tarajal, no se había permitido a los familiares de las víctimas personarse como acusación particular. A pesar de que habían manifestado, lo habían solicitado en 2 ocasiones, no se le había permitido, y constaba tanto en las actuaciones como a nivel de conocimiento público, porque habían hecho entrevistas ante periódicos, etcétera, que sí que querían continuar este caso. Pero a pesar de ello se cerró definitivamente. La Audiencia Provincial no estimó nuestro recurso. El Tribunal Supremo tampoco estimó nuestro recurso por un tema más de técnica, vamos, de cuando entró en vigor una cierta reforma de la ley. Y finalmente nos unimos las 3 entidades que llevamos la acusación popular y presentamos un recurso de amparo. A lo largo de estos tortuoso camino que hemos visto, pues hemos detectado muchas dificultades para traer verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición a las víctimas, principalmente, y que esto no se vuelva a volver a suceder en nuestras fronteras, en España y en Europa. La primera dificultad fue establecer los hechos. Como ha comentado Carsten, había muchas versiones contradictorias del propio Ministerio del Interior y del Secretario de Estado. Día a día iban cambiando las versiones. Por suerte, en este caso, para nosotros había vídeos, había cámaras de videovigilancia que nos permitieron establecer de forma objetiva qué es lo que había sucedido, por lo menos la parte que se veía. Las autopsias, como hemos dicho, había ciertas deficiencias, se recabaron las que se produjeron en Marruecos, y los testimonios nunca llegaron a producirse por distintos motivos y por distintas problemáticas que ha comentado Carsten también. La identificación de las víctimas también fue un problema. Desde el principio intentamos que se identificaran. Teníamos los nombres de las personas que estaban desaparecidas y coincidían en número con los cadáveres encontrados, pero no teníamos la forma de vincularlos. Primero, a título para la investigación, y segundo, porque las familias merecen saber qué ha pasado con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas, y saber si ese cuerpo que está enterrado en Ceuta o en Marruecos son sus familiares. Y vinculado con esto, aunque no exactamente, el hecho de no poder identificar esos cuerpos también dificultó la personación de los familiares en el procedimiento, que fue precisamente una de las principales causas para cerrar el caso. Como os digo, en junio de 2023 admiten a trámite nuestro recurso de amparo. Los familiares también presentaron otro recurso de amparo, precisamente por no permitir su personación, y
Se ha hecho una conexión de ambos recursos de amparo. Actualmente se van a dilucidar conjuntamente o por el mismo ponente y se han personado distintas partes y estamos en fase de alegaciones de las distintas partes. Esperamos que con este recurso de amparo por fin tengamos un estándar de constitucionalidad de cómo hay que defender o cómo hay que proteger el derecho a la vida en la gestión de las fronteras en España y que esté, además, y así lo dice también en el auto de admisión a trámite del Tribunal Constitucional, que esté en conjunción con los estándares que hay por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el defensa de la derecho a la vida. Muchas gracias, Elena. Perdona por apurarte. Doy ahora la palabra a Sani, que nos va a hablar de qué rol han jugado los movimientos sociales a lo largo de estos 10 años. Gracias, Sani. Gracias por invitarnos también a este espacio que creo que es más que necesario si vemos que pues desde la Administración, desde el Estado, pues han tratado ese tema desde el primer momento con desprecio y con la impunidad que se está normalizando. Diré muchas veces la palabra impunidad porque creo que no hay otra palabra para explicar lo que estamos viviendo desde aquel día que ocurrieron, desde aquel día que ocurrió la masacre de Melilla. Hoy más que nunca, cuando se cumplen los 10 años de esa masacre, digo masacre midiendo mis palabras porque muchas veces evitamos también utilizar ciertas palabras porque hay como un uso de eufemismo para referirse a estos temas. Me permito decir masacre porque cuando vimos el vídeo de Ludovic, él ha utilizado también el término masacre y creo que no hay nadie más indicado para poder decir lo que realmente ocurrió en ese día, más que las personas que lo hayan vivido, en este caso lo que decía Ludovic. Como sociedad civil nos hemos movilizado desde el primer momento con las organizaciones, la sociedad civil de manera general, porque sabíamos desde el principio lo que iba a ocurrir, esa impunidad de la que comentaba antes. Y como sociedad civil, decía, tenemos un deber de memoria, tenemos que realizar un deber de memoria para mantener viva la llama de la memoria de estas personas, de esas víctimas. Sus familiares no pueden llegar aquí. Los estados, en este caso el Estado español, se ha empeñado y ha puesto todos los mecanismos para impedir que esos familiares pudiesen rendir el último homenaje, como cualquier persona, a sus familiares. Este año, por eso, igualmente se ha elegido el lema de la marcha de este año, que es exigiendo verdad, justicia y reparación, porque no ha habido verdad en lo que ha ocurrido. A día de hoy seguimos buscando la verdad, no la hemos encontrado, no ha habido justicia y no solo que no ha habido justicia, sino que se ha normalizado la falta de justicia, la falta de rendición de cuentas. Nadie pide a los gobernantes, a los que legislan, que tengan que rendir cuentas. Entendemos que deben rendir cuentas y también el tema de la reparación. No podemos hablar de lo que ha ocurrido aquel día sin hablar de reparación, porque creo que las familias de las víctimas necesitan primero la verdad, saber realmente lo que ha ocurrido, que se rinda justicia y también, por fin, que haya una reparación tanto para las víctimas que se han quedado, los que no han muerto, y también para las familias de las víctimas. Los sucesos, la masacre en este caso del Tarajal, ha dado lugar, ha sido simbólico en esa normalización de la impunidad en la frontera sur, en este caso en la frontera sur española, porque después de lo que ocurrió aquel día en el Tarajal, pensábamos que habíamos llegado al tope de lo que podía ocurrir, de la violencia que podía ocurrir en la frontera, pero después nos sirvieron también los sucesos de Melilla el 24 de junio de 2022 y lo que ocurrió en este caso en Melilla no se puede explicar sin entender
la manera y el desprecio con el que se ha tratado el caso del Tarajal. Porque la impunidad que ha habido en el caso del Tarajal es lo que hizo entender al Estado español y a los agentes que están en frontera que pueden violentar a los cuerpos en la frontera, que pueden mutilar los cuerpos en la frontera y que no pase absolutamente nada. Por eso desde los movimientos de la sociedad civil, desde el primer momento entendimos que esto va a ser una batalla larga, porque estamos ante poderes que son los que legislan, evidentemente, pero no vamos a bajar los brazos. Todos los años nos reunimos, como decía antes, en Ceuta para mantener viva la llama de la memoria de las víctimas del Tarajal, para que no caigan en el olvido, para decir también que hasta aquí hemos llegado de la impunidad en la frontera, de la violencia en la frontera, unas violencias que no se puede explicar si no tenemos una perspectiva racial también en todo lo que ocurre en la frontera, porque los cuerpos que están mutilados en la frontera, los cuerpos que están violentados en la frontera son cuerpos negros, son cuerpos a lo que históricamente se ha entendido que se puede violentar sin que pase absolutamente nada. Y tenemos que hablar ya de derechos, tenemos que dejar de llamar a la moral de Europa, porque como decía M. Césaire, Europa es espiritualmente y moralmente indefendible. Gracias. Muchas gracias, Ani, por tus palabras y ese alegato. Abrimos ahora el turno de preguntas para la prensa. Mi compañera Anabel, bueno, está llevando el micro y también las personas que estáis en el streaming sois bienvenidas a hacer las preguntas que estiméis convenientes. Buenos días. Quería preguntar por qué se ha tardado desde 2019, estamos en el 24, a tomar este paso. No sé si hay alguna cuestión legal o estratégica, o no lo sé. Ahora se cumplen 10 años, tampoco sé si tiene que ver con el aniversario. Y también decía que eso que podría suponer la apertura del caso. Entonces, eso no lo entiendo bien. ¿Cómo esta demanda ante la ONU puede suponer la apertura del caso aquí en España? Sí, en verdad, se confirmó el archivo definitivamente en 2022 por el Tribunal Supremo, pero a Ludovic nadie le dijo. Y lo supimos porque una compañera mía hizo una búsqueda en Internet y vimos que hacía meses que se había confirmado. Y nos pusimos en contacto con él para decirle, y él dijo, ¿y qué hacemos? Y tuvimos que mirar y ver que ya había pasado el plazo para un recurso de amparo, había pasado el plazo para ir a Estrasburgo, y lo que sí podía hacer era ir al Comité contra la Tortura. Y eso es muy emblemático de lo que pasa a las víctimas, porque muchas veces no van a quedarse en España. Ludovic no se quedó en España por lo que vivió en el Tarajal. Él nos dijo, me quedé dos semanas, pero no me podía quedar en este país porque la Guardia Civil me había tratado de tal manera que no podía quedarme. Me tuve que ir. Y las víctimas se mueven. Las de Melilla se movieron. Y nadie les dice lo que está pasando. Y sí que si nosotros podemos identificarles, claro que el Estado lo puede hacer. Después, bueno, lo que esperamos es que con los esfuerzos colectivos, la ONU sola no puede, bueno, si España no quiere, España no lo va a hacer, pero con el recurso constitucional y adicionalmente el Comité contra la Tortura que esté mirando a lo que pasa, esperemos que haya presión para la justicia que sea suficiente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Tomás Perroto de France Press. Tengo varias preguntas. Una sobre el balance. Se puede ver en unas organizaciones al menos 14, en otras al menos 15. Si tenéis unas aclaraciones sobre este punto. Saber también si queda
un caso, un proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué esperáis si es el caso. Y también si tenéis una idea de la agenda en el Constitucional, de cuándo podría llegar la próxima decisión. Muchas gracias. Sí, yo me refiero todo el tiempo en mi exposición de 14 personas, también porque es los hechos que están por ahora en el procedimiento judicial, los que hemos sido capaces de judicialmente acreditar que ha habido 14 muertos, 9 en el lado marroquí y 5 en el lado español. Como te digo, ha sido la admisión a trámite de la demanda del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estamos en fase, ya se han personado las distintas partes, han presentado sus alegaciones y a partir de ahí habrá una decisión del Tribunal Constitucional. Si esa decisión, y es lo que esperamos, es favorable, podremos reaperturar esa investigación penal. Pero si no, y desestima nuestro recurso de amparo, es cuando se nos abriría la puerta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que primero agotar toda la vía interna. Así que esta ya sería el último paso dentro de la vía interna, dentro de la vía nacional, el Tribunal Constitucional, y posteriormente, si no recibimos la respuesta que esperamos, pues podríamos llevar el caso al Tribunal Europeo. Es muy difícil de estimar ahora mismo los plazos. Es verdad que el Tribunal Constitucional, no solo con este caso, sino con otros, está acelerando, está siendo más expedito que en otras ocasiones, pero es muy difícil calcular el plazo. A través de Facebook nos llega una pregunta de Juanjo Coronado, de Ceuta Televisión. Teniendo en cuenta que el asunto está ahora en el Constitucional, tan por perdida la causa, ya lo ha explicado Elena, y la otra pregunta es que si se plantea algún tipo de demanda contra el Estado marroquí. Yo creo que esto tal vez para Hannah Hakiki. En breve, no. El caso de Ludovic contra el Estado marroquí, bueno, su tratamiento al espigón no tiene nada que ver con el Estado marroquí, así que no. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre la violencia en las fronteras en el Estado español representada en este caso y en Melilla y lo que sucede en otras fronteras de Europa? Sí, bueno, muchas. Y especialmente en el tratamiento y la impunidad que hay. Los migrantes se tratan como no personas por no ser documentados. Es que lo que les pasa a ellos no pasa, porque no están registrados por algún lado. Pueden desaparecer, se pueden matar, se pueden torturar. Como no existen de manera oficial, no existen. Y cuando pasa, para el Estado, y cuando pasa maltratamiento, cuando pasa muerte, también pasa lo mismo con las investigaciones. Y eso lo vemos en Grecia, lo vemos en Croacia, lo vemos en Italia. Las familias no pueden ser representadas, los nombres nunca, bueno, los cuerpos no se hace lo que se debería hacer para identificar a los cuerpos, que no es mucho. Pruebas ADN no son difíciles de hacer. Es que tenemos cuerpos diplomáticos en los países de las familias. No es algo que no se pueda hacer, se hace. Pero se niega a hacerlo porque en el momento en que tenemos personas, tenemos que tener justicia. Y si se quedan cifras sin nombres, podemos hacer como si no han muerto, no fueron torturados, no pasó nada. Y podemos continuar con políticas fronterizas que sabemos que son racistas, violentas y letales. ¿Alguna pregunta más? A través de Facebook no están llegando más preguntas. Bueno, en ese caso creo que podemos dar por concluida la rueda de prensa. Reitero el agradecimiento a todas las personas que nos han seguido, tanto aquí como a través del streaming, y al Consejo General de la Abogacía.
Sí me gustaría, antes de acabar, recordar lo que ya ha mencionado Sani, que este fin de semana se celebran en Ceuta una serie de acciones organizadas por los movimientos sociales en conmemoración del, en este caso del 10º aniversario, pidiendo una vez más que es justicia y reparación para las víctimas y que se esclarezca lo ocurrido. Entonces, esto lo va a estar sucediendo en Ceuta, especialmente el sábado, se retransmitirá a través de las redes sociales de la marcha, 11ª Marcha Tarajal, o sea que, sería bueno si le pudierais haceros eco. Y finalmente, pues desde CCHR sí nos gustaría reconocer la labor de organizaciones que llevan muchos años trabajando en el Estado español contra la impunidad por la violencia en las fronteras y que, pues que han sido una gran ayuda para nosotros en este proyecto, incluyendo pues CEAR, ELIN, que están aquí presentes hoy, pero también otras como Coordinadora de Barrios, Iridia, SIRA y tantas otras. Muchas gracias.